Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y a que actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que te ha sido entregado. También te quiero invitar a que si tú necesitas cualquier tipo de oración, la puedes dejar como un comentario en este video. También si quieres orar por las personas que dejan pedidos de oración, también lo puedes dejar como un comentario en el video o lo puedes hacer en tu corazón. También quiero comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera, para las personas que están en alguna relación, tienen alguna persona especial, no importa si están en contacto cero. La segunda, para los solteros. Y la tercera, para la economía. Bueno, listo. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. No importa si están en contacto cero o están bravitos, enojaditos, están hablando enojaditos. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso instante. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres en tu mente, en voz baja o en voz alta. No importa cómo lo hagas, lo importante es que pienses en tu persona en este preciso instante. Bueno, estas 4 primeras cartas representan lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera tu persona especial de ti y lo que piensa tu persona especial de ti. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, lo que siente por ti es verdadero, es leal, es fiel a ti, absolutamente fiel a ti. Siente que contigo puede cumplir todos los sueños que tiene como pareja. Eres la persona que ha estado esperando toda su vida, eres su persona ideal, definitivamente. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que logren ustedes dejar las peleas, las discusiones, porque podría ser, tu persona especial dice que si las peleas y discusiones siguen entre ustedes, esto podría ser menoscabar la relación de ustedes y hacer que termine de una mala manera. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que deberías de no permitir que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes. Que eso no lo deberías tú permitir ni comentar lo que sucede al interior de la relación de ustedes, porque también es algo que a tu persona especial lo tiene o la tiene molesto o molesta. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Hay un tipo de imprudencia que van a cometer algunos de ustedes dos. Hay algo que les va a traer a ustedes eso, como un atraso, no sé, un atraso que en su pareja, ya, en la relación con su pareja, como que van a dejar cosas en pausa o va a haber algo como que se va a adormecer o como que se va a enfriar la relación de ustedes, y esto podría hacer que ustedes terminen por alguna imprudencia de ustedes dos. El consejo de tus guías espirituales te dice que hablen entre ustedes dos y vean cuáles son los conflictos que hay dentro de la pareja, que cuáles son los conflictos que existen dentro de la pareja y que los solucionen dentro de la pareja, no conversando primero con otras personas por fuera, sino que sea entre ustedes dos las soluciones que den. Y si de pronto no ven una solución, pues que busquen el consejo de alguna persona que realmente los quiera, que los estime, o de pronto de un consejero de pareja o un consejero matrimonial. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos en esta ocasión a ustedes que están en una relación en este preciso momento.
Este angelito te dice, acoge la luz del cambio. Mira, mi querido amigo o amiga de Virgo, hay cosas que se deben transformar dentro de tu pareja. Hay cosas que se deben transformar para mejorar. Bueno, hay cosas que deben aclararse y que deben salir a la luz para que la relación de ustedes fructifique realmente. Este otro angelito es súper, súper maravilloso. Ustedes tienen la bendición del cielo, así estén o no estén casados, tienen la bendición del cielo porque este angelito te dice, el cielo te da el poder para sanar, ¿ya? eh, Ustedes cultiven su vida espiritual en pareja y de forma individual también porque tienen la bendición del cielo para esta relación que ustedes tienen y sus ángeles y sus guías espirituales están prestos a ayudarlos para sanar esa relación que ustedes tienen en este momento, para poder solucionar cualquier tipo de problema que ustedes tengan. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en pareja. Ahora vamos con la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, que se encuentran solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, mira que tú eres una persona bastante confiada, muy familiar, pero has tenido una ruptura amorosa que hasta el momento te tiene mal, te tiene pensando mucho, mucho, mucho y bastante inestable emocionalmente. Hay personas de tu familia que realmente están preocupadas por ti, que realmente están preocupados o preocupadas por ti porque te ven como muy desesperado, muy derrotado por la relación que tú acabas de dejar. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? que, que esta situación tú la sobrepases, tú la logres superar con muchísima madurez y que vuelvas a tener cierta estabilidad emocional. Bueno, pero mira que esta persona con la que tú estabas al parecer quiere buscarte problema y no quiere dejarte en paz, porque quiere que, no sé, que tú hacerte daño, que pagues algo, no sé cuál sea la situación que haya sucedido entre ustedes, pero es una persona que realmente te ha cogido rabia y que no quiere nada bueno contigo. El consejo de tus guías espirituales es que no vayas a estallar, que cuides tu carácter y que tomes todas las cosas con mucha calma con esta persona, que te alejes definitivamente de esa persona y que no te dejes provocar por sus insinuaciones, por lo que diga, por lo que haga. Bueno, aclarar lo que hay que aclarar, pero ponerla en su lugar de una manera bastante sabia y bastante respetuosa. Mira lo que te dice este angelito el día de hoy. Dice, el amor te hará fértil. Mira, especialmente el amor por ti mismo, el amor por tu familia y el amor por lo que realmente a ti te gusta hacer. En este momento, si te encuentras como tan desilusionado o desilusionada de esa relación en la que tú estabas, como que era una persona bastante, bastante problemática con la que tú estabas, mejor dedícate a ti y aléjate de esa persona que al parecer es tan tóxica. Bueno, este angelito te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Bueno, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita en este preciso instante, mira, este angelito te está diciendo que a pesar que pasen los años por ti, por tu vida, tú eres una persona que se sabe adaptar perfectamente a cualquier situación, no importa lo que pase, pero tú siempre logras salir adelante y con la cabeza alta de cualquier situación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que se encuentran preguntando en esta ocasión por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento en cuanto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno,
Tú tienes unos problemas, estás cansado, muy confundido, muy desengañado de cierto negocio, de ciertas cosas que tú pensabas que ibas a funcionar y la verdad no funcionaron. Inclusive hasta estás muy aburrido, muy aburrida, muy deprimido por esa situación, pero tú eres una persona valiente, totalmente valiente, guerrera, aguerrida, echada para adelante y tú dices, no, yo de esto voy a triunfar, yo de esto voy a salir adelante y conmigo esto no va a poder, ¿ya? Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, ten muy en cuenta la cuestión legal de tu empresa, que todos los papeles estén en orden, que todos los papeles estén en regla, porque es una situación que podría inestabilizar tu negocio o tu actividad económica. Bueno, es una cosa que se puede solucionar a tiempo y que mira que es algo de documentos, de permisos, todas esas cuestiones que tú los puedes sacar de una manera ágil y que puedes poner todos tus negocios y todos tus documentos económicos a regla, al día, ¿vale? Bueno, si no haces esto, la verdad es que los problemas sí van a continuar, los problemas van a seguir. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para esta situación? Que seas leal a tus principios y que organices todas tus cosas, que organices absolutamente todo, 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 que esté en regla, que no te dejes coger el tiempo, que te apoyes en las personas que realmente pueden trabajar contigo, que te asesores muy, muy bien para que no vayas a tener dificultades en cuestiones legales de documentos, algo así en tu negocio, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos en esta ocasión. Con relación a la economía, dice, el trabajo traerá abundancia. Mira, tú, mi querido amigo o amiga que estás preguntando por tu economía, tú eres de un signo muy trabajador, muy guerrero, un signo de tierra que no para de trabajar, que eres muy dedicado a tu trabajo, pero también ten mucho cuidado con tu salud espiritual y física y con tu familia. Date tiempo para absolutamente todo. El trabajo, mejor dicho, te trae una abundancia. Todo lo que tú tocas y todo lo que tú haces realmente trae utilidades por todo lado. Mira, este otro angelito te dice, no te culpes, rectifica con relación a los papeles que te estoy diciendo, documentaciones legales, permisos y todas estas cuestiones. No pierdas tiempo culpándote, diciendo, yo, ¿por qué no? No, mejor dedica ese tiempo, ocupa ese tiempo para organizar toda tu documentación legal y todos los permisos que tú debas tener, ya sea declaraciones de renta, soporte de contabilidad, todo, permisos, que todo esté en regla, en regla. Mejor dedícate a eso y no te culpes, más bien rectifica, así como te está diciendo el angelito. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, nos despedimos, Nihash y yo. Nihash quiere decir la luz de mi casa. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga y ya nos vemos. Pues gracias.